Entonces, ¿en qué estamos? En Efesios capítulo 2, y hoy vamos a cubrir versículos 20 al 22, la cuarta parte de la reflexión que hicimos sobre Efesios capítulo 2, ¿no? Acuérdense que en la primera parte nosotros hacíamos esa comparación entre las diferentes corrientes interpretativas que hay sobre Efesios, sobre la literatura de Pablo en general, sobre el capítulo 2 de Efesios, como diferentes maneras de leer, y hablábamos de la necesidad de tener una lectura contextual, es decir, más apegada a lo que estaba pasando cuando el apóstol Pablo escribió esta carta en la iglesia primitiva, ¿no? Hoy vamos a hacer un repaso rápido para que podamos tener la idea completa de lo que estamos viendo en Efesios capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de que en los versículos 1 al 7 tratan de esa transición de la muerte a la vida, la salvación, que es precisamente cuando somos trasladados de la muerte, la esclavitud, el juicio, el mundo presente al mundo de resurrección, de vida, de gloria, al mundo nuevo que Jesús inauguró, ¿verdad? También decíamos en Efesios 2, 8 al 19, contestábamos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que fuimos salvos? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Y cuál es el resultado? Empezábamos a hablar acerca del resultado de la salvación. ¿Cómo es que fuimos salvos? Bueno, por gracia, no por obras, dice la Biblia, ¿no? ¿Cuáles obras? Obras de la ley judía, ¿no? Las observancias religiosas que privilegiaban a unos y excluían a otros en cuanto a la alianza de Dios. Acuérdense, los judíos eran muy estrictos en la observancia de la ley y ellos se confiaban en esas obras. Pablo dice, no es por las obras de la ley que somos salvos, ¿cierto? Todo esto es un repaso. Los judíos y la ley. Los judíos interpretaron la ley desafortunadamente e interpretaron sus marcas como distintivos excluyentes que los separaban y los privilegiaban sobre los demás pueblos como partícipes de la alianza de Dios. Pero todo eso fue dado por gracia de Dios. Dios les dio, era misericordia de Dios. ¿Qué tenía Dios que darle la ley? Particularmente a los judíos. Y ellos no reconocieron que era la bondad de Dios, el amor de Dios, no era algo que los ponía en un privilegio, en una posición privilegiada en relación con los demás pueblos, ¿no? Ahora, decíamos nosotros, el pensamiento de Pablo, la historia de Pablo, ¿no? Dios, nos dice Pablo, tenía un propósito eterno desde siempre, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Llamó a Abraham, punto número 2, llamó a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vino la ley. ¿Por qué vino la ley? Por misericordia, por amor de Dios. Y luego viene Cristo y empieza esta nueva era, esta nueva humanidad, ¿no? Donde Dios quita la pared intermedia de separación y se crea un nuevo hombre, ¿no? Ahora, Cristo viene y la flechita roja, la primera flecha roja que va del 4 al 2, indica que Cristo viene a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. La ley no suprime o no reemplaza la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jesús viene a cumplir la idea de Dios o el propósito de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Y a la vez, esa promesa cumple el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, porque somos hechura suya, somos creación, obra de Dios, en Efesios capítulo 2, 8 al 9. ¿Para qué? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, son no simplemente, que te portaste bien, que eres una buena persona, que eres un buen ciudadano, todo eso está muy bien, todo eso es parte de lo que como un cristiano normal debemos hacer, pero estas obras de las que habla Pablo son obras que manifiestan, que ponen en relevancia la inmensa gracia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros para que la gracia de Dios sea manifestada, sea conocida? No solamente que hablemos de la gracia de Dios, sino que se manifieste, que se vea, que nosotros creemos y confiamos y glorificamos la gracia de Dios, y para que la multiforme, la grandísima sabiduría de Dios se haga a conocer. Esas son las obras de las que habla el apóstol Pablo, las obras para las que fuimos creados, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? La semana pasada empezábamos a hablar. El resultado es que Dios creó un nuevo pueblo, o sea, una nueva humanidad. Capítulo 2, versículos 11 al 19. Pero no solamente eso. Hoy vamos a ver que Dios también crea un nuevo templo, un templo verdadero.
capítulo 2 de Efesios, versículos 20 al 22. Entonces, ¿qué resulta de la gracia de Dios? ¿Qué resulta de la salvación que Dios hace? Bueno, resulta que Dios está haciendo una nueva humanidad que somos nosotros, y Dios está haciendo un nuevo templo que también está encarnado en nosotros, ¿no? Un nuevo pueblo, Efesios 2:11, vamos a releerlo, a recordar. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, y pongan ustedes, fíjense cómo Pablo dice, en otra época, esto pasó, ya no es así. En otro tiempo, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos de hombres, no, en otro tiempo, esa circuncisión era una marca, y los judíos confiaban en esa marca, eso los distinguía, ¿cierto? Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 13, 12 al 13 dice, recuerden que en ese tiempo, en otro tiempo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, noten ustedes ese contraste de tiempos, ¿no? Antes era así, ahora es diferente porque está de por medio Cristo, su sangre, su cruz. Estaban excluidos, los gentiles estaban lejos de Dios, excluidos de Dios, en oscuridad, en tinieblas, en idolatría, sin reconocer la historia de Dios, los pactos de Dios. ¿Por qué? En parte porque Israel fracasó históricamente en su vocación de ser la luz de las naciones. Dios escogió a Israel no para que ellos se sintieran un pueblo mejor, un pueblo privilegiado, no para que ellos dijeran, esta es nuestra tierra y aquí nos vamos a quedar y todos los demás pueblos están condenados. No, ellos fueron escogidos para que cumplieran la promesa que Dios había hecho a través de Abraham, para que dieran a conocer la sabiduría de Dios, para que dieran a conocer la luz de Dios. No lo hicieron, fracasaron en su gran mayoría hasta el punto que tuvieron que ser deportados, ¿no? Esa promesa de Dios o esa finalidad de Dios de que su pueblo fuera la luz para las naciones, la cumplió el Señor ¿en quién? En Jesús. Jesús es un descendiente de Israel, Jesús es un verdadero israelita, Jesús es un descendiente de David, y Jesús sí vino y sí dio a conocer la luz de Dios para todos, inclusive para los gentiles. Bien, ahora, ¿por qué se logró esto? Por la sangre de Cristo. Veamos en qué consiste esto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solo es el medio para el perdón. Nosotros a veces solemos pensar, solemos enfatizar que la sangre de Cristo nos perdonó los pecados. Y es cierto, la sangre de Cristo opera el perdón de nuestros pecados. Jesús recibió el castigo de nuestra paz, pero nosotros a veces nos enfocamos en que la sangre de Cristo, pues sí, el perdón de nuestros pecados, por la sangre de Cristo somos exonerados de la culpa. Y eso es cierto, pero no solamente eso. La sangre de Cristo también es el sello de la alianza. La sangre también es el sello de la alianza. Es la garantía del pacto que Dios hace con nosotros. La sangre de Cristo es mucho más significativa, mucho más amplia que solamente decir, ay, Cristo derramó la sangre por mis pecados. Es cierto, pero la sangre de Cristo también es la garantía, es el sello del pacto que Dios ha hecho con nosotros. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice que Moisés tomó el resto de la sangre de los animales y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Ve? Esa sangre que se derramó sobre el pueblo, dice Dios, esto garantiza que yo voy a cumplir mi parte del pacto. Esa sangre es el sello. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de cómo Dios ratificó su promesa por medio de la sangre de Cristo. Nos perdonó los pecados, sí, pero no solamente eso, sino que la sangre de Cristo es la confirmación. A través de esa sangre de Cristo, la promesa de Dios de salvación queda ratificada. Entonces, vean ustedes aquí como el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Los gentiles, los judíos están confiando en las obras de la ley, pero el apóstol Pablo dice, hay algo mucho más grande que eso. Este nuevo pacto, esta nueva alianza ha sido confirmada y ratificada ni más ni menos que por la sangre de Cristo.
Ahora, no solamente eso, sino que la sangre es la expiación por nuestra vida. La sangre de Cristo es la expiación por nuestra vida. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por su vida. Porque la sangre, por razón de la vida, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación, o sea, la que hace reparación. La sangre es la expiación, dice Levítico, de la vida. ¿Qué quiere decir eso? En la última parte un poquito confusa dice, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación, o sea, reparación. Lo que está insistiendo aquí Levítico es que no es que Dios exija o quiera sangre. A veces nos imaginamos un Dios que está tan bravo, tan enfurecido, tan herido por nuestros pecados, por nuestras faltas, que Dios quiere ver sangre. No, se parece a los seres humanos. A veces los seres humanos nos da coraje con alguien y yo quisiera verlo mortificado. Ha habido tratamientos crueles de personas, ¿no? Hubo allá en mi pueblo hace muchos años un caso muy cruento, muy horrible, ¿verdad? Resulta que un señor se metió con la esposa de un policía, imagínense usted. Y el policía descubrió que este señor estaba con su esposa. ¿Qué hicieron él y otro policía? En mi pueblo había solamente 2 policías. ¿Qué hicieron los policías? Cogieron a este señor, lo sacaron de su casa, le pelaron los pies y lo hicieron caminar hasta llegar a la cárcel y lo golpearon. ¿Eso qué es? Una venganza, ¿no? Quería ver sangre, quería desquitarse de lo que el Señor había hecho, la ofensa que el Señor le había hecho. Y a veces nosotros pensamos, o se nos ocurre, algunas veces la imagen que presentamos de Dios es que Dios está enfurecido y quiere ver sangre y que, bueno, Dios no quiere matarnos a nosotros, entonces derrama la sangre de su Hijo para ver la sangre. No, de eso no se trata. No es que Dios quiera esa sangre, que exige esa sangre, sino que Dios da la vida por la vida. Por la vida del animal, la sangre representa el don que Dios nos da de vida. La sangre de Cristo representa Dios dándonos esa vida nueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estás muerto. ¿Cómo puede revivir una persona que está muerta? ¿No? Quizás podemos comparar esto hoy en día con... ¿qué tal que necesites una transfusión de corazón? ¿No? Y un ser querido, allegado a ti, un hijo tuyo, el papá tuyo, la mamá, o el que hace que diga, ¿sabes qué? Para que tú vivas, yo voy a dar mi corazón. Y entonces da el corazón para que dé la vida. Obviamente que al dar el corazón pierde la vida la persona, ¿verdad? Bueno, en este caso Dios da la vida y Jesucristo, la sangre de Cristo es ese acto de generosidad, ese don de Dios que nos está diciendo a través de la vida de Jesús, que se hizo carne. Dios nos está dando vida nueva. La sangre de Cristo también es el medio de la purificación, de la expiación de las cosas, del templo. Dice Levítico, capítulo 18, 15 en adelante, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio, ese mueble que tenían ahí donde estaba guardada la ley, rociará su sangre sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16, hará pues expiación por el lugar santo, o sea, por el tabernáculo, por la tienda de campaña donde se adoraba a Dios, haría expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Así hará también con la tienda de la reunión
que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿qué está diciendo Levítico? Esta sangre sirve para purificar. El pecado no solamente nos hace culpables, no solamente nos hace culpables. Sí, cuando pecamos somos culpables. El pecado nos hace culpables, pero no solamente nos hace culpables, el pecado nos hace impuros, nos mancha, daña nuestro ser desde lo más interior de nuestra vida. El pecado nos infecta, si queremos decirlo de esa manera. Es una infección, es una impureza, ¿no? Y la sangre es el medio a través del cual Dios purifica, no solamente el corazón de las personas, porque cuando hay pecado, no solamente la infección afecta al individuo que tiene el pecado, sino que la infección o la impureza afecta todo lo que lo rodea. Ahí está el tabernáculo está diseñado para que Dios esté ahí, es la forma en que Dios se va a comunicar con el pueblo, pero resulta que cerca al tabernáculo están personas que son impuras. Dice Isaías: ay de mí que soy hombre de labios impuros y que habito en medio de personas que tienen labios impuros. Entonces cerca al tabernáculo hay gente impura, entonces el tabernáculo está contaminado también, el propiciatorio está contaminado, todo está contaminado y se necesita la sangre para purificar, para limpiar, para quitar de en medio esa impureza, ¿no? En Génesis capítulo 3, 17 al 18, Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. El mundo entero está infectado, está contaminado y se necesita la purificación, la reparación de ese mundo dañado, esa humanidad dañada, ese corazón, ese espíritu, esa alma nuestra contaminada. La sangre de Cristo es esa forma a través de la cual Jesús purifica. No solamente nos purifica a nosotros, sino purifica lo que nos rodea, ¿no? Además de eso, la sangre de Cristo, por supuesto, después de todo esto, la sangre de Cristo es la que nos permite acceso a la presencia de Dios. Moralmente hablando, estamos lejos de Dios. Dice Isaías: hay una separación entre nosotros y Dios. No nos podemos acercar a Dios porque moralmente hablando estamos alejados de Dios. Pero la sangre de Cristo hace posible que podamos acercarnos al Creador, a Dios, ¿no? Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo plena libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Libertad por qué? Porque Cristo murió, porque Cristo derramó la sangre, porque el Señor nos purificó. Entonces ahora tenemos libertad para entrar. Es como si estuviéramos separados, no podríamos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, etc. Entonces, en resumen, ¿qué es la sangre de Cristo? Sí, la sangre de Cristo nos quita la culpa. La sangre de Cristo nos perdona los pecados, pero no es solo un medio para perdonar los pecados. Cuando tomemos la cena del Señor y recordemos la sangre de Cristo, acordémonos que no solamente estamos recordando y dando gracias a Dios porque nuestros pecados fueron perdonados. La sangre de Cristo también es el sello, la garantía de que lo que Dios promete lo cumple y que la promesa del Nuevo Testamento se va a cumplir y que nuestra salvación está asegurada por la sangre de Cristo, que es la ratificación, el sello de esa alianza. La sangre de Cristo también es la expiación por nuestra vida, es la vida que Dios nos da, es Jesús que derrama su sangre, en el cual está la vida de Jesús, y la derrama para que nosotros podamos tener vida. Es el acto generoso de Dios que nos da la vida para que nosotros la podamos tener. También la sangre es el medio de la purificación del templo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo podemos ser templo de Dios nosotros con nuestras impurezas? Bueno, la sangre de Cristo nos limpia para que podamos ser templo de Dios. Y la sangre de Cristo es la que nos da acceso a Dios. Entonces recordemos esas características, ¿no?, de la sangre de Cristo. Bien, ¿cuál fue el resultado? Dos cosas. Por una parte, la paz y el acercamiento; por otra parte, la construcción de un nuevo templo. Dice: Él mismo es nuestra paz, esa paz de la cual habían hablado ya los profetas, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es la paz, nos une, nos armoniza todas las cosas, reúne todas las cosas en Cristo Jesús. No solamente es la paz vertical entre mi persona y Dios, es la paz global.
de todas las cosas, ¿verdad? Dios hace la paz a través de Jesucristo. Es el resultado de la muerte de Cristo, es el resultado de la salvación, es el resultado de la gracia de Dios para con nosotros. Como resultado de eso tenemos un nuevo hombre, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, esas marcas de identificación que los judíos tenían, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, o sea, una nueva humanidad. No somos el mismo hombre viejo, no somos la misma humanidad vieja. Dios está haciendo con nosotros algo nuevo, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos pueblos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. La cruz entonces no solamente representa el castigo que merecíamos, ¿verdad? Sino representa también la cesación, la muerte de las enemistades y la reconciliación de todos con Dios. Y vino y anunció que la paz. ¿Cuál paz? La paz que es la armonía, la unidad, la reparación de toda la humanidad, ¿no? No es solamente la paz interior que puedas sentir tú en relación con Dios y tus pecados, sino que es la reparación completa de todo el daño que se hizo a causa del pecado, ¿no? A ustedes que estaban lejos y la paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Versículo 19, así pues ustedes, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, porque nosotros somos gentiles, alguien por aquí judío, tal vez alguien tenga por allá un poquito de, ¿cómo se llama eso? DNA, ¿no? Yo tengo una descendencia judía, ¿no? Algunos hermanos a veces tienen como cara de judío, pero no somos judíos, somos gentiles, ¿no? Nosotros los gentiles ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ni extranjeros, ni enemigos, sino que son conciudadanos con los santos y son miembros de la familia de Dios. Eso ya lo habían dicho los profetas, ahí tenemos los versos, ya los habíamos leído. Ahora, el resultado, no solamente una nueva humanidad, el resultado es que Dios está creando un nuevo templo. Capítulo 2, versículo 20 al 22, dice el versículo 20, ustedes están edificados. Aquí ya empieza la idea del templo, de la edificación, de la construcción. Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? En quien todo el edificio, ¿ve? Estamos hablando de un edificio bien ajustado, va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. Y en Cristo también ustedes son juntamente edificados, ustedes los gentiles, son juntamente edificados con los judíos para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Dios quiere es morar en nosotros, morar con nosotros. Lo que Dios quiere es estar en medio de nosotros, porque nos ama. Quiere estar a nuestro lado y quiere estar en nosotros, ¿no? Quiere morar con nosotros y en nosotros. Pero eso no puede pasar mientras haya pecado. Ahí está la necesidad de la sangre de Cristo que hace posible que ahora tengamos un templo donde Dios puede morar. ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó su sangre para que se hiciera realidad ese templo. El edificio, dice que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo así? Estamos siendo edificados. ¿Quién nos edifica? ¿Cómo se construye ese edificio? ¿Cómo se hace ese templo nuevo? No, es muy fácil, ¿verdad? Decir, contratamos un arquitecto, el arquitecto nos da las medidas, nos dice cómo hacer el edificio, contratamos gente que ponga el fundamento, que ponga las paredes, que ponga las ventanas, que todo. No se trata aquí de un edificio material, se trata de un edificio espiritual. ¿Cómo se construye ese edificio espiritual? Lo construye el Espíritu Santo, lo construye Dios, pero lo construye con nuestra colaboración. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 9 al 10. Nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. No somos los arquitectos, no somos los que creamos el edificio o hacemos el edificio, no tenemos la fuerza. Cada uno de nosotros en una pequeña medida colabora. Pero Dios nos da ese privilegio, Dios nos da esa bendición de poder colaborar con Él en la construcción de un templo diferente, del templo que Dios había pensado, ¿verdad?, al principio. Somos colaboradores. Y luego dice el último versículo, cada uno, ¿quién? Cada uno de nosotros.
hombres, mujeres, niños, ancianos, cada uno que que es parte de este pueblo, de este templo, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿A quién le toca edificar? No, pues que el predicador edifica, sí, pero es mínimo lo que el predicador hace. No que los diáconos edifican, pues sí, pero ellos hacen su parte. Pero cada uno, el hermano que está sentado allá, la hermana que está sentado allá, la hermana mayor que está allá, cada quien, todos, cada uno, tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Encima de qué? Pues encima del fundamento. Hay un solo fundamento, el fundamento es Cristo. Nosotros todos debemos participar, colaborar, edificando sobre ese fundamento para construir, ¿qué? El templo nuevo. Ese es el plan de Dios, es lo que Dios tenía en mente, ¿no? Veamos aquí en resumen qué es la visión de Pablo para la iglesia. ¿Qué es la iglesia para Pablo? La iglesia para Pablo no es un grupo de personas que se reúne cada 8 días los domingos, o no es una iglesia que compraron un edificio y que pusieron un letrero que dice aquí está la iglesia. No, la iglesia para Pablo es que Dios está creando, Dios está haciendo por medio del Espíritu una nueva realidad, diferente, distinta, novedosa, un edificio, es decir, un templo para morada de Dios, una realidad donde es posible que Dios y su creación convivan. Una realidad donde es posible que Dios habite y more y permanezca y se goce y haya unidad y armonía entre Dios y su criatura. Y nosotros somos tanto la construcción como los colaboradores. Nosotros somos tanto el edificio como los que trabajamos en el edificio. Somos las dos cosas, somos el templo y somos los que construimos el templo, pero no por nosotros mismos, sino que somos sencillamente colaboradores de Dios, ¿no? Somos una humanidad nueva, porque Dios nos está haciendo una humanidad nueva. Somos una humanidad nueva que el Espíritu Santo usa. No, nosotros no lo hacemos por iniciativa propia o por fortaleza propia o por lo que sea, sino que somos una humanidad nueva que el Espíritu Santo usa para dar forma histórica al nuevo ser humano inaugurado en Cristo. Una tremenda bendición, un tremendo privilegio. Debemos darle gracias a Dios porque nos ha mirado con semejante compasión y somos esos nuevos hombres que estamos creando y estamos construyendo juntamente con Dios por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, ese nuevo hombre que empezó precisamente con Cristo, ¿no? Entonces, habla del templo. ¿Cuál templo? Bueno, 2 Samuel capítulo 7, 12 al 13. Dios había hablado del templo hace años atrás a David. David quería construir un edificio. David pensaba que podía ponerle una morada a Dios. Ay Dios, yo estoy en un palacio, vivo en una casa grande, tengo fincas, tengo todo. Y tú, ay, en una ramadita, en una tienda de campaña. No, yo quiero construir una casa bonita, elegante, grande, que se vea que es la casa donde mora Dios. Dios dice, no, David, tú no puedes construir, no me puedes construir casa. ¿Cómo vas a construir una casa? ¿No? Pero dice el versículo 2, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando te mueras, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y David dijo, un hijo mío, ¿no? Y llegó Salomón y Salomón dijo, ay, sí, yo soy, ¿no? Y se pusieron muy contentos y Salomón construyó un templo muy bonito, pero Dios no estaba pensando en eso. Ese templo era una imagen, una sombra, una pequeña apariencia de lo que Dios realmente tenía en mente. Dios tenía en mente que iba a venir el descendiente de David, el hijo de David, su hijo, Cristo. Él es el que puede edificar casa para Dios, nadie más. Cristo es el que puede edificar ese templo. Dios se lo prometió a David. Y Dios le dijo a David, y voy a confirmar su reino. Bueno, ¿qué dice Efesios 1, 20 al 21? Dios le dio todo poder, todo señorío, lo puso por encima de todo principado. O sea, Dios le dio todo el poder a Jesucristo y Él edificó la casa. Efesios capítulo 2, estamos hablando de ese nuevo templo que es edificado por el hijo de David, el descendiente de David, muchos años después de Salomón, un verdadero templo. ¿Cuál es ese templo? Bueno, ¿qué fue lo que dijo Jesús?
¿Se acuerdan en Juan capítulo 2, 19 al 20? Jesús llega al templo que Salomón construyó, que ya no era el templo de Salomón, sino era el templo que Herodes había construido, y encontró que en ese templo, en esa casa, había un montón de mercaderes, estaban haciendo negocio con la fe, y expulsó a todos, y miren lo que dice Jesús: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dicen: oye, este templo duró 46 años para edificarse, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? ¿Qué locura es esa? Pero Jesús está hablando del templo de su cuerpo. ¿Cuál es el templo donde Dios mora? Es el cuerpo de Jesús. ¿Quién iba a poder construir eso? Obviamente que Salomón no podía, obviamente que Herodes no podía. Era el cuerpo de Jesús en el cual estaba morando Dios, y de esa manera morando también con la gente, con los apóstoles, con la gente de su época, ¿verdad? Ahora, dice Jesús, estaba hablando de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? Versículo 22 de Efesios capítulo 1: todo lo ha puesto bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza supremo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y como tal, o sea, como cuerpo de Cristo, la iglesia es la plenitud del que llena totalmente el universo. Palabras mayores. Palabras mayores. Dios habitó en el cuerpo de Jesús, pero ahora nosotros somos añadidos al cuerpo. Somos cuerpo de Jesús. No somos el templo de Dios porque somos un grupo de creyentes, no somos el templo de Dios porque estamos siguiendo ciertos parámetros bíblicos, no somos el templo de Dios porque somos una organización formada en torno al conocimiento de la Biblia. Somos el templo de Dios porque somos cuerpo de Cristo. Solamente siendo cuerpo de Cristo podemos ser el templo de Dios. Dios habitó en Cristo, Dios se hizo carne en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahí estaba el templo. Cuando mataron a Cristo, a los 3 días el cuerpo resucitó, el templo de Dios volvió otra vez, ¿verdad? Por eso Jesús lo había dicho. Nosotros como iglesia somos el templo de Dios precisamente porque somos el cuerpo, porque estamos encarnando a Cristo. Esa es la manera en que podemos ser el cuerpo y en que podemos ser el templo. No podemos ser el templo artificialmente, haciendo cosas secundarias, sino que somos el templo en la medida en que encarnamos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestras congregaciones, encarnamos a Cristo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Pero en Cristo, ¿qué habitó? La plenitud. Hermano, la plenitud, la totalidad. ¿Qué es la plenitud? Todo. En Cristo, en ese cuerpo de Cristo, habitó la plenitud del que llena totalmente todo el universo. Todos los mundos que pueda haber, astros, estrellas, lo creado, lo visible, lo invisible, todo lo llena esa plenitud de Dios. Esa llenura estuvo presente en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿no? En él, dice Colosenses, que a Dios le agradó que en él habitara corporalmente la plenitud de la deidad. Pero esa plenitud de la deidad mora en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Una gran bendición, un gran privilegio, una gran responsabilidad también. A veces pensamos que solamente es la parte organizativa, la parte externa de lo que es la iglesia. No, es la vinculación con el cuerpo de Cristo. Ahora, la plenitud de Dios. Miren lo que Pablo les dice a los hermanos en Efesios en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que Cristo habite por medio de la fe en el centro de la vida de ustedes, o sea, en el corazón. Ese es el propósito, que Cristo more en nosotros, que habite en nosotros, que viva Cristo en nosotros, ¿no? Y que el amor les sirva de cimiento y de raíz. Y serán así, si Cristo habita en nosotros, si el amor es el fundamento y la raíz de nuestra vida, entonces dice, serán así capaces de entender en unión con todos los creyentes cuán largo, ancho y cuán alto y profundo es el amor de Cristo. Un amor que desborda la ciencia humana
y que colma la plenitud misma de Dios. Si Cristo está en nosotros, si el amor de Cristo está en nosotros, entonces participamos de esa plenitud, de esa llenura de Dios, ¿no? Dios morando en nosotros. Rápidamente entonces, ¿cómo es la historia completa? ¿Cómo comenzó la cosa? Bueno, en el comienzo Dios creó el universo. Ese universo era el templo. Dios lo creó para que fuera el templo de Dios. La tierra es el estrado de mis pies, dice Dios. Dios mora en su gran universo. Él creó el universo como un templo para habitar en el universo. El templo se contaminó, el hombre contaminó el templo, el pecado infectó el templo y entonces se rompe esa relación entre Dios y su templo. Entonces se hace un templo en el Antiguo Testamento que es una sombra. Primero un tabernáculo, luego Salomón hace un templo, pero es apenas una sombra de lo que iba a venir. Viene el verdadero templo, viene la verdadera casa de Dios que es Jesús. En su cuerpo mora la plenitud de la deidad, ¿no? Luego Jesús establece su iglesia, que es el cuerpo, somos nosotros, el templo de Dios. La continuidad del cuerpo de Cristo, donde mora Dios en su plenitud. Ahora estamos aquí, pero tenemos la esperanza de la nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, tenemos esta nueva ciudad, ¿no? Cuando Apocalipsis nos describe la ciudad, dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Ese es el resultado final. Ahorita estamos en esta etapa intermedia, en que estamos en la mitad de la creación vieja y la nueva creación. Somos el templo, somos el cuerpo de Cristo, pero esperamos el momento en que todo sea templo de Dios, porque Dios está ahí en medio, ¿verdad?, de todo. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto en Efesios 2? Las 4 partes. Primero, hablamos de las corrientes interpretativas, la corriente católica tradicional, protestante y la corriente contextual. Luego, hablábamos de la muerte a la vida, la salvación, lo que es la salvación, capítulo 2, 1 al 7. Luego, hablamos de cómo, por qué y para qué. ¿Cómo? No por obras, sino por fe. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios, porque somos edificación de Dios. ¿Para qué? Para que a través de las obras podamos mostrar la gracia y la sabiduría de Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, hay una nueva humanidad, somos ese pueblo nuevo, esa nueva humanidad, un nuevo hombre, y somos el templo de Dios, cuerpo de Cristo, primicias del cumplimiento final. Somos la anticipación de la realidad última, la realidad final.